Dios les bendiga en este día. Buenos días a todos localmente y hasta donde llegue nuestra voz, pueden ser buenas noches o buenas tardes. Que Dios les bendiga grandemente a todos y una vez más dándole gracias a Dios por este privilegio que nos permite poder compartir su bendita y santa palabra. Sean bienvenidos todos, donde quiera que nos sintonicen. Que Dios hable a sus vidas a través de su santa palabra, a través de su Espíritu Santo. Este tiempo, esta hora que estaremos acá, tenemos también a otros invitados y hoy va a ser de mucha edificación. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones en este día. Mi nombre es Leticia Rivera. Estamos aquí dispuestos a permitir que el Señor en su misericordia pueda usarnos como vaso para transmitir su palabra, la palabra del Señor de lo que da vida, y queremos que de la misma vida abundante que hemos recibido a través de su palabra poderla darlas a ustedes a través de este medio. Les damos la bienvenida donde sea que se conecten y estén mirando este programa, y declaramos que el Señor tiene gran bendición a través de su palabra el día de hoy. Paso a mi hermana Sonia. Sí, buenos días y bienvenidos a todos. Dios les bendiga. Mi nombre es Sonia Peña y es un privilegio estar aquí en esta mañana, en este día, y que reciban la palabra de bendición. Y paso a la hermana. Gracias, hermana. Gracias, hermano pastor. Mi nombre es Jorge Moisés Sanginés y inmerecidamente estoy aquí con los hermanos para hablar, aprender, oír de la palabra de Dios. Donde quiera que nos escuchen, donde quiera que este mensaje llegue, que sea de bendición. Y si tienen alguna pregunta, pues háganla para que así juntos todos podamos crecer. Amén. Pues nos introducimos en esta mañana con un tema siempre pues basados a la palabra de Dios. Y para esto pues mis hermanas han preparado un tema de vital importancia que yo creo que Dios va a hablar, lo creo con todo mi corazón, que Dios va a hablar a muchas vidas, a muchas almas. Tal vez te encuentras postrado en la cama de un hospital, probablemente estás en tu casa enfermo, probablemente te encuentras sin salida, que nadie tal vez te entiende. Déjanos decirte que si hay alguien que te entiende y quiere ayudarte, se llama el Señor Jesucristo, y hoy el tema que se va a desarrollar se enfoca hacia ello. Así que sin más preámbulos dejo a mi esposa para que ella introduzca el tema de este día. Gracias, gracias. El tema de este día hemos puesto: Dios convierte el dolor en gozo. Cuando hablamos de dolor, mucha gente puede, dependiendo la experiencia individual, puede pensar en un dolor como un dolor físico, en el cuerpo. Otras personas han tenido experiencias en su alma en donde solamente fueron despreciados y al recordar su niñez les causa un dolor profundo. Otros en su juventud, alguna mala experiencia. Otros tal vez ya están llegando a la tercera edad y dicen: uy, si supieran que toda mi vida es un dolor. Entonces estamos hablando del dolor, tanto físico como moral, como todo tipo de dolor que el ser humano, mientras está en esta tierra, puede experimentar. Desearíamos no fuese así, porque muchos tenemos experiencias donde quisiéramos nunca haberlas tenido, nunca haberlas experimentado. ¿A quién? Por lo menos no pienso que haya alguien en el mundo que diga: qué bonito se siente estar dolido de una muela, por ejemplo. O qué bonito se siente estar dolido que el ser más querido lo desprecie. No creo que eso se presente en un ser humano, pero sin embargo lo experimentamos. Entonces vamos a tratar de eso, de lo que es tener un dolor y que Dios venga al auxilio de tal manera, con tanto potencia, con tanto amor, con tanta dedicación, el Dios hacedor de los cielos y de la tierra venga a cambiar ese dolor en gozo.
El gozo no es una alegría pasajera. El gozo está 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Ese es el gozo que Dios da. Ese es el gozo que Él quiere dar a todo aquel que esté dispuesto a recibirle, a recibir gozo, que esté necesitado de que su dolor sea cambiado, no en una alegría pasajera, sino en un gozo permanente, ¿verdad? Y para ello, pues, mi hermana Sonia va a leer Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 1. Sí, amén. Lo va a leer también en español y en inglés. Por si alguien dice, pues hablo muy bien el español, pero de vez en cuando prefiero en inglés, tienen la oportunidad, por la misericordia de Dios, de tener a alguien que nos pueda leer en inglés también. Adelante, mi hermana. Sí, amén. Gracias, hermana. Los hijos de Judá fueron Perez, Hezrón, Carmi, Ur y Sobal. Amén. Ahora, en inglés, mi hermana. The sons of Judah were Perez, Hezron, Carmi, Ur, and Shobal. Muy bien, ahora se puede pasar al verso 9 y 10. Estos son los versículos en donde estamos basando la palabra que se va a dar el día de hoy. Sí, amén. Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabez, diciendo, ¿por qué lo di a luz con dolor? The sons of Jabez was more honorable than his brothers, and his mother named him Jabez, saying, because I bore him with pain. Número 10, el versículo 10. En español, Jabez invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharás mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardarás del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Gloria a Dios. Como ustedes oyeron, aquí se hicieron mención de 5 hijos de la tribu de Judá. Judá era un hijo de Jacob, es de se podría decir las 12 tribus, porque Dios en su misericordia desde el principio, nunca jamás Él había planeado que la humanidad se alejara de Él. Pero el pecado entró por un hombre, se expandió, se hicieron pueblos. Es muy larga la historia, tal vez en alguna otra ocasión lo podemos explicar y ir a la profundidad. Pero en este momento estamos hablando de Judá, uno de la tribu del pueblo de Dios. No estamos hablando de nosotros, sino que estamos hablando, por decir, del pueblo de Israel, ¿verdad? De las 12 tribus que componen un pueblo. Me imagino que muchos dirán, la historia no tiene nada que ver con nosotros. Sí, tiene algo que ver, porque si nos ponemos a pensar un poquito, nuestros países tienen, uno le decimos estados, otro le decimos departamento, pero no porque, por decir así, hermano, no vamos tan lejos, Estados Unidos. California es Estados Unidos, es California, es un estado, pero no deja de ser parte de Estados Unidos. Sí, lo mismo las tribus de Judá. Estamos hablando de la tribu de Judá, pero no dejó de ser pueblo de Dios. Amén. En aquel tiempo estábamos los que no éramos pueblos de Dios. Todas las otras naciones no eran pueblo de Dios, simplemente eran naciones. Pero en su misericordia, y lo vamos a hablar más adelante, tenemos la oportunidad a través del sacrificio de Cristo Jesús, a través de reconocerlo a Él como nuestro suficiente y Salvador, de ser llamados más adelante hijos de Dios. Y dejamos de ser pueblo nada más gentil y pasamos a ser pueblo de Dios. Pero eso será más adelante. Ahorita yo quisiera solamente rapidito hablar de Judá y de sus hijos. Judá significa alabanza. Ahora, ¿qué es alabanza? Es una forma expresiva, emotiva, más elevada de lo normal. O sea que una alabanza no es nomás cantemos, aplaudemos, sentémonos, vámonos, sino va más allá. ¿Verdad? Solamente es un trasfondo para entender un poquito de ello. ¿Qué es el propósito de la alabanza? Glorificar a Dios mostrando respeto y amor. Es todo. ¿Verdad? Ahora, los 5 hijos que se mencionan aquí
También el propósito también de alabanza, perdón, antes de que se me olvide, es enaltecer, exaltar o festejar. Entonces cuando nosotros vemos, a veces oímos que están cantando y dicen, ay, esa gente, ¿cómo canta? Y otros, pues, cómo usan todos los instrumentos, en fin. Es por eso, el propósito de ello es enaltecer el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios y festejar lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Porque nos ha perdonado, nos ha limpiado. Y es lo que quiere hacer para toda la humanidad que esté necesitada de festejar, que esté necesitada con un dolor que sea transformado en un gozo. Amén. Así es, amén. Entonces, ahora, mi hermana Sonia leyó que habían 5 hijos. Judá tuvo 5 hijos, ¿verdad? Y cada uno representa un área en el alma, en el corazón, en la humanidad, una necesidad que como seres humanos tenemos, que muchos los expresamos y muchos no. Otros ni siquiera nos hemos dado cuenta de que estamos carentes de ello, necesitamos de ello. ¿Por qué? Porque hay unas áreas donde son más acentuadas. Por ejemplo, me recuerdo que he oído que los hijos son como los 5 dedos de la mano. Todos son diferentes, ninguno se parece al otro. Así Y es. es muy cierto. Así es. Aunque es un dicho, pero es muy cierto. Si vemos nuestras manos, no son iguales. También el área, la necesidad, el dolor que hemos pasado, cada uno aún de los que estamos aquí sentados, es muy diferente. Así La es. niñez de cada uno fue muy diferente. Las necesidades, tal vez económicas, fueron muy diferentes. Entonces, en el mundo, usted que nos está oyendo, va a tener necesidades muy diferentes que a su esposo, que a su esposa, que a sus hijos. Quizás sus hijos tienen todo lo que usted careció. O quizás al revés, usted no puede darle lo que usted tuvo y quisiera. Y eso le causa hasta cierto punto dolor. Entonces la necesidad de en varias áreas ser cubiertas y ser tratadas y de ese amor de Dios puede ser diferentes, pero están ahí. Por lo menos en esta vez vamos a tocar 5 de ellas a través de los hijos de Judá. ¿Verdad? Ahora, Jabes pidió 5 cosas. Y esas 5 cosas, por la misericordia de Dios, vienen a encajar con los 5 hijos de Judá. Ahora, hay una cosa que quiero adelantarles. Jabes fue añadido a la tribu de Judá, pero no nació allí. Fue injertado, aceptado, como si fuese se podría decir, adoptado, un hijo adoptivo. Y nosotros, los que no somos judíos, que hemos nacido en diferentes estados, diferentes países, no somos hijos de Dios, pero ahora a través de Cristo Jesús somos injertados como pueblo de Dios. Somos adoptados como pueblos de Dios. Y eso es lo que estamos también aquí, vamos a ver que eso también es representado por Jabes, ¿verdad? Pero vamos a los 5 hijos de Judá y su significado. El primero, Fares o Pérez en unas versiones, significa brecha. ¿Qué es? Es una grieta, es una abertura. A veces esas aberturas pueden ser muy profundas, que están tan profundas que nosotros vemos y decimos, no, yo por ahí no paso porque no creo llegar al otro lado. Entonces puede evitarnos por lo profundo y por lo peligroso, puede evitarnos que vayamos más allá. Y puede ser un bien el evitarnos o no, puede ser que nos limite. Pero en este caso fue para guardarnos, es para guardarnos, lo vamos a ver más adelante. Fares significa grieta, abertura. Esrom, el segundo hijo de Judá, quiere decir cercado o amurallado. Cuando un lugar es cercado o amurallado, tiene 2 propósitos. Uno, para que el peligro no llegue. Y el otro, para que nosotros no salgamos y podamos ponernos en peligro. En este caso, él pidió, Jabes, más adelante lo vamos a ver, que él pidió ser resguardado de esta manera. ¿Okay? Es Ron.
Ur. Ur significa blancura. ¿Y qué es lo que invoca la blancura? Inocencia, alegría, pureza. Cuando la persona ve algo bien blanco que casi brilla y dice, ay, qué bonito. Hay un versículo en donde dice, si tus pecados fueren tan rojos como el carmesí, Él los volverá blancos como la lana, ¿verdad? Porque es blanco. Entonces, pureza, ¿verdad? Es Ur. Carmín. Carmín significa fabricante de vino. En esto todos podemos identificarnos que el vino que trae alegría, al más callado lo hace hablar y hasta gritar a veces. Y el que es muy, a veces, porque tiene diferentes cosas que hace en nuestro cuerpo. A muchos los duermen, a otros les quita el sueño, a otros nunca hablan y como dije yo anteriormente, comienzan hasta a gritar. ¡Ay, es que así está bien! ¿Verdad? Otros que siempre gritan, los pone bien callados, bien así tranquilos. Porque el vino evoca diferentes emociones en el cuerpo dependiendo del organismo. Ahora, este hijo de Judá era fabricante de vino. En esta ocasión va a representar el vino que da alegría, que da gozo. Porque ahora el vino de Cristo Jesús, el vino de la palabra que recibimos a través de ella, no da alegría, da gozo. La alegría pasa cuando pasa el efecto del vino. Pero el gozo, haya vino, no haya vino, como es vino del cielo, como es la palabra de Dios, como es experiencias en un Dios lleno de amor y de misericordia, ese gozo no se termina. ¿Verdad? Y el último, sobal, quiere decir fluyendo o retoño. Es algo que brota de nuevo de una planta, como cuando se poda un árbol. Se puede podar, pero si no se seca, al ratito ya viene la ramita con sus hojitas. Una planta, también un rosal, por ejemplo. Lo podan. Qué casualidad que al año siguiente ya tiene rosas y hasta más. Entonces, un retoño es precisamente un nuevo brote, es un brote nuevo de alguna cosa, una planta, un árbol. A veces que dice uno, ay, no sé cómo, pero... ahí tengo un retoñito de, por decir, hierbabuena, y yo no lo sembré, pero algo pasó que se dio. Árboles que de repente, manzano, naranja, en fin, y dicen, pues yo no lo planté, pero si tiró las semillas, retoñó. Y la semilla es la palabra de Dios, que a su tiempo retoña y da fruto. ¿Verdad? Y con esa confianza, con esa seguridad de que la palabra de Dios es verdad y que el Señor Jesucristo es verdad, lo que vemos que esta palabra, esta semilla, también va a dar fruto. Así es, amén. Amén, amén. Bueno, vamos a ver, solamente rapidito. El padre de Jabes se llamaba Abum y significa elevado o exaltado. La madre de Jabes le dio su nombre a Jabes. Como leyó mi hermana, lo dio pensando en un dolor. O sea que no le estaba diciendo algo bueno a su hijo. La mayoría de madres, por lo menos mi hermana Sonia y yo somos madres, sabemos que es cierto, cuesta un hijo, cuesta el momento del parto, a veces no es muy agradable, a veces hay dolor, pero en cuanto uno ve a los hijos, adiós dolor, adiós queja, adiós incomodidad, se le olvida todo. Ahí dice, ay, mi chiquito, el pobre ni siquiera abre los ojos, pero ay, qué lindo, dice uno. El que ha experimentado tener hijos puede entender eso. Y el que anhela también dice, ay, yo quiero eso, ¿verdad? Porque es algo, en ese momento la mujer y hasta el papá olvida qué difícil fue que naciese. Y lo único que queda es la alegría de ese ser en sus brazos. Pero sin embargo la mamá de Jabes no le quedó alegría, le dolió tanto el momento que lo único en que se concentró fue en que le causó dolor. ¿Verdad? Es cierto, hay cosas que nos causan dolor, pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros como seres humanos, como su creación, como sus hijos de Dios, que vivamos en dolor, sino nos quiere cambiar ese dolor en gozo. Así es. Jabes significa doloroso o hacedor de tristeza y de dolor.
Mire qué nombre. No fue un nombre agradable, no fue un nombre que significara alegría. Pero, como decía la palabra del Señor, mi hermana lo leyó. Él era más ilustre que sus hermanos, Amén. ¿verdad? Que ser ilustre significa distinguido, sobresaliente. En diferentes países dicen, ay, es que este es bien listo, o este es bien checa, dicen en Guatemala. En diferentes países tratan de pronunciar que esta persona es diferente que sus hermanos, que esta persona es más obediente, que esta persona a veces en el aire agarra las ideas. A veces hay que decirle, frénate, mijo, porque solo tienes 5 años, no quieras manejar, ¿verdad? Pero es porque ya son personas que traen eso en ellos, como un liderazgo, y entre todo el mundo hay muchos así, pero por algún dolor, por alguna causa, han sido retenidos. Hoy por la palabra de Dios, en confesar a Cristo Jesús, el venir a Él, pueden alcanzar estas bendiciones, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que hizo Jabes, perdón. Pidió 5 cosas. Recordemos que él todavía, cuando él pidió estas cosas, aún no había sido reconocido ni añadido a la familia de Judá, que él sí era del pueblo de Dios. Él todavía estaba entre las naciones, de los pueblos de las naciones, no pueblo de Dios. Pero mire, él escogió 5 cosas, él pidió, perdón, 5 cosas. Amén. Amén. Al Dios Amén. Todopoderoso, al Dios de Judá, al que todavía él no era pueblo, como diciendo, le voy a pedir al Dios que he oído, pero que todavía no conozco. ¿Por qué no lo conocía? Porque no era pueblo de Dios. Muchos podemos decir, oh no, sí, yo sé que Jesucristo es hijo de Dios, yo conozco que hay un Dios poderoso, pero voy por estos otros rumbos para que estas otras personas o estas otras identidades o entidades pidan por mí, porque es que yo soy muy pecador. Pues ahora es el momento de decir, no, si uno que también no era pueblo de Dios se arrimó y pidió al Dios Todopoderoso, al Hacedor de los cielos y de la tierra, al que él no conocía, le pidió 5 cosas y la palabra de Dios dice que se las dio, porque yo no. Hoy puede experimentarlo, pero sobre todo alcanzar la salvación, que es lo que garantiza que ya no tenga usted que pedir, ni dudar, ni pensarlo por 2 veces antes de ir al Hacedor de cosas, al Hacedor de maravillas, al Dios Todopoderoso, y pedirle a Él y exponerle a Él toda necesidad, todo dolor, toda tristeza. Vamos a ver, la primera cosa que pidió Jabes fue bendición. Eso fue lo primero. Si tan solo me bendicieres. Amén. Leímos, si gusta mi hermana puede leerlo una vez más en donde pidió Jabes que la bendiciera. Sí, creo yo es el 9, pero puedo estar equivocada. O el 10, ¿verdad? Sí, el 10. Amén. Estamos en Primera de Crónicas, capítulo 4. Y vamos a leer, va a leer mi hermana Sonia el verso 10. Así es. Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si en verdad me bendijeras. Allí. Si en verdad me bendijeras. O sea, ¿y a quién invocó? Al Dios de Israel. Exacto. No dijo, yo voy a invocar al Dios de mi pueblo. No voy a invocar al Dios de mis padres. Y no estoy faltando respeto a padre, yo soy madre. Y por favor, me gusta cuando mis hijos me respetan. Y todos merecemos respeto, ¿verdad? No estaba despreciando. Era porque algo ha de haber visto en ese Dios de Israel. Dijo, si tan solo me bendicieras. Pidió bendición. Bendición en esta ocasión representa al hijo de Judá, Sobal, el retoño. Y no es una bendición cuando nuestros árboles son cortados y de repente tienen otra vez hojas y nos dan sombra. Qué bendición estar en tiempo de calor bajo la sombra de un árbol, amén. Comer una fruta recién cortada del árbol es una bendición. Entonces, él dijo, si tan solo me bendicieras. Fíjese, ni siquiera dijo, quiero que me bendigas. No, sino, si tan solo me bendicieras. ¿Por qué? Porque todavía no era su Dios, pero los conocía.
que había un Dios. Va, de ahí que sigue mi hermana. Dice, ensancharás mi territorio. Ensancharas mi territorio. Número 2, la segunda cosa, ensanchar su territorio. Se lo hemos atribuido al hijo de Judá, Carmi, que significaba fabricador de vino, ¿verdad? Este era fabricante de vino. ¿Qué trae el vino? Gozo, Gozo. alegría, ¿verdad? Así es. Entonces, primero bendíceme y luego dame gozo. Son 5 cosas, pero antes de que sigamos, mi hermana si puede leer Isaías 11 del 1 al 3, perdón, mi esposo, Isaías 11 del 1 al 3 y mi hermano Jorge, Salmo 16, 11 y tú la tercera cita, 2 Samuel 5, para prepararnos. Amén. Amén. Porque en la bendición que Dios da, vamos a verlo en Isaías capítulo 11, verso del 1 al 3, en donde habla precisamente de una bendición. Amén. ¿Puede leer? Sí, 11 del 1 al 3. Sí, Isaías 11 del 1 al 3. Oh, ¿en serio? Se le cayó la página. Este es de Isaías 11, ¿no? Sí. Este es 10 y tiene hasta el 13. Ok. No, aquí está. ¿Está al revés? Sí, yo creo que lo pusieron en la fábrica al revés. Oh, wow. Ok, aquí está. Ok. Aquí está al revés. 11 al 3. Del 1 al 3. Ok. Amén. Dice así, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Gloria a Dios. Aquí está hablando del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, aquel que vino a dar su vida, no que se la quitaron, sino a dar su vida para perdón de pecado, no solamente del pueblo de Dios, sino de la humanidad completa. Así ¿verdad? es. Amén. Ahora, Él es Amén. el retoño de Isaí. Amén. Él es el que vino y no juzgó. No juzgó ni aún a sus transgresores, porque estando en la cruz del Calvario dijo, perdónales, Padre, Así porque es. no saben lo que hacen. Amén. No los juzgó, no los condenó. Eso es lo que Jesucristo da a nuestra vida y es lo que nosotros queremos que ustedes ahora experimenten. Todo aquel que ahorita nomás tiene una religión, no estamos hablando de olvidarla, botarla, renegar de ella, avergonzarse de ella. No, eso es bueno porque da una moral, pero hay algo mejor que es Cristo Jesús. Así Y hay es. algo excelente que es la salvación a Así través de Cristo Jesús. Aquí está hablando del Señor Jesús. Eso fue lo que Él vino a hacer. Aleluya. Eso fue lo que Él vino a hacer. Y eso Jabes pidió, no siendo hijo de Dios, no conociendo o teniendo a Dios de Israel como su Dios, sino sabía que había el Dios de Israel que les concedía y los guardaba y había bendición en su pueblo. Y Él quería esa bendición, por eso la pidió. Ahora, en el segundo versículo, mi hermano. Es el Salmo 16:11. Exacto, amén, amén. 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya, para siempre. No está hablando ahorita, no está hablando Para nomás mientras siempre, tengamos amén. vida. Para siempre, Amén. una eternidad. Eso es lo que alcanzamos en Cristo Jesús. Y eso es lo que trae el Señor en esta tarde, en este día, en este momento
que está usted viendo, que está usted viendo, Así es. con todo respeto. Esto es lo que ahorita está presentándose a su vida. Así es. Tómelo, es para su vida. Amén. Gloria a Dios. El tercer hijo, la tercera cosa que leyó, si podemos regresar, ahí estás en las Crónicas, si podemos regresar a Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10, para continuar leyendo las 3 cosas más, porque pidió 5 y solo hemos visto 2. Así es. Y tu mano estuviera conmigo. Ajá, pidió que la mano de Jehová, la mano del Dios de Israel, estuviese con él. ¿Qué significa eso? Bueno, su mano significa, lo vemos atribuido a Fares, ¿verdad? Que la mano de Jehová esté con él. O sea, cuando nosotros ponemos la mano en algo, por ejemplo, yo tengo una pluma aquí, la voy a poner en la mesa y la voy a cubrir con mi mano. Dígame usted, si pasa un ejército de hormigas, ¿la va a tocar? No, pasa por sobre mi mano. Entonces, cuando la mano de Dios está con alguien, no puede llegar daño alguno. Mi hermana, si puedes leer el versículo que te di. ¿Sí? Segunda de Samuel 5:20 dice, David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Y él dijo, el Señor ha abierto brecha en mis enemigos delante de mí, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. El Señor abrió brecha. Esta brecha fue ¿para qué? Para protección, para que no, hasta cierto punto, para fortaleza. Sin haberlo amurallado todavía, ¿verdad? El Señor dio la victoria. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Todo aquel que viene a Él. No quiere que vivamos en derrota, no quiere que vivamos con tristeza, no quiere solamente bendecirnos, solamente darnos gozo, cuidarnos y darnos la victoria. Hasta ahorita yo no he visto nada malo de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Amén. Así es. Si pueden buscar Segunda de Crónicas 14:7 y mi hermano San Ginés Salmo 51:7. Ahora, hermana Sonia, ¿puedes leer cuál fue la cuarta cosa que pidió Jabes al Dios de Israel? Amén. Y dice, y me guardarás del mal. Ajá, que lo guarde del mal. Que lo guarde del mal. Si gustan, mi hermana lee en inglés hasta ese punto, para que los que quieren ver en otra versión en inglés o simplemente se sienten a gusto, puedan también ¿Está recibir. bien? So, Primera de Crónicas 4:10. Now, Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that you would bless me indeed and enlarge my border, and that your hand might be with me, and that you would keep me from harm. Ajá, si me libraras del mal. Aquí estamos hablando del hijo de Judá que se llama Esrón. Esrón, vamos a volver quiere decir, su significado es cercado, amurallado. Primero le pidió bendición. Wow, qué lindo lo que pidió. Primero bendición, que es lo que Dios quiere dar. Así es. Después pidió que le ensachara su territorio, o sea, que la llenara de vino, de gozo, para disfrutar, me imagino yo, la bendición, porque si no, podemos tener muchas cosas, pero si no lo disfrutamos, pues no tenemos alegría. Lo vemos como decir, es una silla, así, es oro, pero pues es oro. No le ponemos atención, no nos deleitamos en ello. Después dijo, si su mano se abriera brecha, si me diera la victoria, ¿verdad? Y ahora, cúbreme, ahora cércame, ahora guárdame. Porque una cerca o una muralla tiene 2 propósitos. Así es. Así es. Ni a nosotros nos llega el mal, Amén. pero tampoco nosotros nos vamos a exponer al mal porque está la muralla impidiendo la salida. Así es. Entonces, él pidió ser guardado, ser cercado, ser protegido. Y ya tenía 3 cosas muy buenas, Amén. Sí. pero ahora pidió la protección, ser amurallado, ser cercado, que no le llegara a él el mal. A veces puede que a través de lo que menos esperamos o de la persona que menos creemos, nos llegue el mal, pero el Señor quiere que nosotros vayamos a Él
y pidamos Así ser es. cercados, ser amurallados. ¿Verdad? Qué bonito. ¿Me puedes leer Segunda de Crónicas 14:7? Dice, digo pues a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas con torres, puertas y barras. Aleluya. La tierra es aún nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. Edificaron pues y prosperaron. Gloria a Dios. Edificaron y prosperaron y les dio paz, ya estaban en la tierra. Dios mío, aquí encontramos 4 cosas más grandes y tremendas de que Dios quiere darnos, que Dios quiere que experimentemos, que las hagamos nuestras y las disfrutemos. Amén. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Así es. Ese es el Cristo que vino a morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Ese es el Cristo que a veces tal vez nos presentaron que solo en un madero, que solo en un cuello, que solo en un lugar. No, es el Cristo que está aquí, que está ahí donde tú estás, donde usted está oyendo esta palabra. Así Con es. brazos abiertos para darle todo lo que hemos hablado y aún lo que hoy se mencionó en este versículo, en la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la última que pidió Javes, y lo lees también en inglés, por favor. Para que no me causara dolor. Y en Aleluya. inglés dice, that it may not pain me. Ajá. Ya no quería dolor. Su nombre significaba dolor. De plano tuvo dolor hasta ese momento, pero ya no quería dolor. Amén. Ya había pedido lo principal, la bendición. Ya había pedido que ensanchara su territorio. Ya había pedido muchas cosas, pero ahora dijo lo que me duele. Aquello que era su principio, porque acuérdense que su nombre significaba ilustre, que era distinguido, sobresaliente. Entre eso que era sobresaliente, dijo, voy a cambiar el dolor que es primero y lo voy a poner al último. Así es. Porque así Dios trabaja. Lo que más nos duele, nosotros podemos venir a Dios, ay, es que tengo un dolor de estómago o de muela, qué sé yo. Y eso es lo que pedimos. Así es. Porque los humanos estamos acostumbrados a que lo que nos duele es lo primero, Amén. Aleluya. ¿verdad? Amén. Pero Él dijo, no, yo voy a pedir lo demás. Amén. Y lo último, el dolor. Yo me atrevo a pensar que tal vez dijo, el dolor es lo de menos si no tengo lo demás. Así es. Amén. Porque el dolor está allí. Pero de todos modos Dios se va a ocupar. Pero si yo voy por lo demás, a lo mejor hasta el dolor se va. No Digo se yo, olvida disfrutar. ¿verdad? Me atrevo a pensar, me atrevo Amén. a meditarlo, a analizarlo, qué sé yo, a exponerlo, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces 5 cosas Él pidió. Ahora mi hermana Sonia. Y número 9, ¿verdad que Dios se las negó o se las dio? Se las dio. Amén. ¿Qué dice ahí mi hermana? Y Dios le concedió lo que pidió. Amén. 5 cosas pidió y las 5 Dios se las dio. Pero eso no fue lo último. Ay, Dios no se queda. Es que Dios no se queda con nada. Es que Dios no hace sus obras a medias. Después de eso, vino y fue añadido a la tribu de Judá. Amén. ¿Verdad? Y ahí es donde nosotros, que no somos pueblo de Dios, tenemos la oportunidad de ser añadidos Así a, es. a Jesucristo, ser coherederos con el heredero de Dios, Amén. Así a es. través de la salvación. De lo mismo que podemos, todos los que están oyendo pueden alcanzar Así la es. salvación y ser hechos hijos de Dios. Antes de esta oportunidad, pedí que si me podían leer mi hermano Amén. Juan capítulo 1 verso 13. ¿Podría decirnos? Juan. Este versículo que va a leer mi hermano está hablando precisamente del pueblo que no era pueblo de Dios y que ahora es pueblo de Dios. Está hablando de todas Así las es. naciones, tanto México, Estados Unidos, sí, Australia, Así es. China, Japón. Todos somos, porque somos seres humanos, somos creación de Dios, pero solamente aquel que viene a Cristo Jesús puede ser engendrado a ser hecho coheredero o ser añadido al pueblo de Dios. Lea, mi Amén, hermano.
hermana, perdón, 1:13, San Juan, del Evangelio de San Juan, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Nosotros somos pueblo de Dios no porque nacimos de unos padres judíos, Así es, así es. no porque nacimos en Israel. Amén. Somos hijos de Dios porque nos fuimos engendrados a través de la salvación adquirida por Cristo Jesús. Así es. Ahora, Jesucristo es el Hijo de Dios, no tenía necesidad de venir a tomar nuestros pecados y dar su vida. Necesidad no, pero por amor lo hizo. Así es. Sí, así. Por amor. Gracias. Una palabrita tan sencillita, tan chiquita, pero que trajo salvación por amor. Amén. Trajo al Hijo de Dios por amor. Así es. ¿Ok? Y obviamente, no una manera natural. Como les leí anteriormente, el papá de Jabes no era Judá. Él no aparece entre los hijos de Judá. Así Y si es. leemos todo, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, da una generación, un árbol genealógico, una genealogía completa. Por decir que habla desde el tatarabuelo al tarabuelo, al bisabuelo, al abuelo, al papá, y no aparece el Así papá de Jabes, Así es. porque Jabes lo añadió. De la misma manera que nosotros, los que no éramos pueblo de Dios, Amén. fuimos añadidos y ser hechos hijos de Dios. Y Amén. para concluir, porque muchos dirán, no, pero es que somos hijos de Dios, porque somos humanos, porque creemos en Dios. Hay un versículo en la palabra en donde habla cómo es la humanidad delante de Dios antes de venir a Jesucristo, antes Sí. del conocimiento de que somos pecadores y solamente a través de aceptar nuestro pecado y reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador, podemos entonces ser llamados hijos de Dios. Así es. En Romanos 3:23, por favor. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. El versículo 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, Amén. por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Wow, wow, wow. Todos pecaron. Wow, wow, wow. O sea que aún el bebé, perdóneme, discúlpeme, me encantan los niños y a mis hijos con más razón. No, pero aún el bebé nació de pecado. No practica el pecado. No vive en pecado. Hasta cierto punto en donde ya se distingue que ya podemos ver entre lo bueno y lo malo y escogemos lo malo y dejamos lo bueno. No debería Sí. ser así, pero lo hacemos porque somos humanos. En ese momento, ¿verdad? Y yendo a las escrituras que por un hombre entró el pecado por Adán y quedó el pecado en la tierra. Entonces todos somos destituidos, ya no alcanzamos la gloria de Dios. O sea, no podemos llegarnos a Dios como si fuera, qué sé yo, mi esposo, que yo, oye amor, fíjate, y lo puedo tocar porque es mi esposo. No, No. pero a través de Cristo Jesús sí. Entonces lo importante aquí es reconocer que somos pecadores, que hay pecado en nosotros, que necesitamos perdón de ese pecado y que está a la mano. Amén. ¿Quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. A través de reconocerlo como único y suficiente Salvador, podemos entonces dejar ese estatus de pecadores se convierte en Hijo de Dios. Ese estatus de alejado de la gloria de Dios Amén. se convierte en adorador del Señor. Hay tantos títulos que alcanzamos para empezar. Empezamos por ser hijos de Dios, ¿verdad? En nuestras identificaciones dice nombre Así es. y tiene Leticia Rivera, Moisés Jorge Sanquinera. Amén. Amén. En el cielo nos hacen una nueva identificación y Amén. dice nombre, hija de Dios. Amén. Sí, amén. Se nos termina el pasado, que era no borrado, sino que enterrado hasta la profunda del mar, del cual Dios nunca se acuerda, y nacemos de nuevo Así a es. través de la confesión de nuestros pecados, al aceptar a Amén. Cristo Amén. Jesús. Amén. Nuestro nombre es escrito allá en un libro de la vida eterna y comienza nuestra nueva vida. Así comenzó Jabes. Aleluya. Así es. Tuvo un inicio Sí. obviamente doloroso, por eso le pusieron causante de dolor, fabricante de dolor y tristeza. Amén. Pero su final no fue así. Así
Nuestros principios tal vez fueron tristes, tal vez fueron dolorosos, los de ustedes también, tal vez no, pero en algún momento experimentó el dolor. Ese dolor lo quiere convertir Dios hoy en gozo. Así es. Y esta es la palabra que el Señor dio para este día. No sé si mi esposo gusta añadir algo, mi hermano Jorge, mi hermana Sonia, o alguien pueda, que tenga algo que añadir a lo que el Señor ahorita nos dio. Amén. Pues, ¿verdad? Basándonos a este tema, que Dios convierte la tristeza, ¿cómo es? Dios convierte el dolor en gozo. En gozo. Pues enfocaron a un personaje como Jabes. Jabes era prácticamente, por decirlo, ¿verdad?, humanamente desafortunado de la manera en que nació, sus principios, pero déjame decirte que Dios, ¿verdad?, de la nada, Dios dice que de lo más vil y despreciado del mundo, Él vino a llamar, y entre eso estamos nosotros. Nadie daba nada por nosotros. Jabes no era del pueblo de Dios, pero mira, alcanzó lo que pidió. Dios le concedió las peticiones. Tal vez tú que nos escuchas, que estás ahí postrado en una cama, probablemente estás pasando un dolor tremendo por alguna traición, que probablemente tienes alguna enfermedad, probablemente ha llegado ese dolor grande a tu vida. Déjame decirte que aquí la palabra de Dios, el Señor, a través de esta palabra, nos habla a nosotros de que hay solución, hay respuesta, ¿verdad? En este caso, ¿cómo fue el inicio de Jabes? Triste, doloroso, lamentable, pero su final fue glorioso. Así también tú que nos escuchas, tal vez te puedas estar excluyendo y decir, no, de mí nadie se acuerda, yo no valgo nada, yo soy el menos indicado, yo soy, no sé si hay una maldición sobre mi vida, ¿verdad? Pero déjame decirte que la palabra de Dios, déjame decirte que Dios tiene para ti grandes cosas. El Señor Jesucristo tiene grandes cosas para ti y te levanta en la condición que te encuentres. No importa la condición, mira la condición de Jabes. Era un hombre que se podría estar lamentando toda su vida del dolor. Entonces Dios te dice hoy, ya no te sigas lamentando de tu dolor. Ciertamente has pasado y estás pasando por eso, pero Dios te dice ahora, ya no sigas lamentándote del dolor. Aquí estoy yo para cambiar ese dolor en gozo. Aquí estoy yo que convierto, el Señor que convierte todas las cosas y lo hace nuevo. Él está aquí para auxiliarte y para ayudarte, porque Él hace todas las cosas nuevas, el Señor. Entonces vemos que Jabes terminó de una manera próspera, bendecido, terminó siendo parte del pueblo de Dios. Entonces la Biblia dice que no para siempre será trillado el trigo. Probablemente llevas meses, años en esa condición y te has encerrado diciendo, yo también en esta condición voy a quedar, no quiero saber de nadie ni de nada. Déjame decirte que el Señor te habla en este día, te habla y quiere que dejes tu dolor. Él quiere llevar tu dolor. El Señor quiere llevar tu dolor, porque la Biblia dice que por sus llagas nosotros somos sanos, el castigo de nuestra paz recayó sobre Él. Así que la respuesta está en el Señor Jesucristo, y este tema se basó prácticamente casi en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sobre este personaje Jabes. Y a veces nosotros de hecho tenemos un cuadro aquí con la oración de Jabes, ¿verdad? Un hombre que fue escuchado por Dios. Qué maravilloso esto. Por eso ahí donde está, dobla tus rodillas. Dios escucha tu oración. Dios puede escuchar tu oración si tú de corazón le dices, ya no quiero andar con este dolor, ya no quiero, Señor, lo llevo por años, a veces por años, pero Dios te dice, ya no estés viviendo este presente trayendo tu pasado, ya no sigas, ya el pasado déjalo atrás. Ahora el Señor te tiene cosas nuevas, cosas grandes, te tiene ese vino celestial, ese gozo que tú necesitas. Por eso, solo añadiendo al tema, el Señor quiere hacer una obra maravillosa en tu vida.
Mi hermano Jorge no se quería quedar. Hermana Quiero Sonia. pasar la Hermana Sonia. palabra a la hermana Hermana Sonia. Sonia, amén. Hermana. Gracias, hermanos. Yo pienso que Bien. esta palabra, primeramente habla en lo personal. Me identifico con Javes y yo pienso que muchos de nosotros nos identificamos Así es. con él, que nos sentimos que no somos parte de una genealogía. Pero la palabra nos ha enseñado de que nosotros tenemos un Dios donde podemos pedirle, podemos ser añadidos, podemos ser llamados hijos si no Así tuvimos es. padres, Así es. si no tuvimos una madre, o nos dieron el nombre mal. El Señor viene y borra todo eso y nos da un nuevo futuro, una nueva esperanza, un nuevo gozo. Y las tormentas y todo esto sigue, pero en el Señor nos promete Él que hay gozo. Así es. Y esto es lo que me ha tocado a mí en lo personal y les doy gracias por este momento. Gloria a Dios. Gracias, Amén. hermano. Amén. Amén, Amén, hermana. hermana. Hermana Leticia, ¿sabe lo que me sorprende a mí? Que este hombre, Chávez, nació bajo maldición. Sí. Su madre lo maldijo. Sí, Pero al invocar a Dios, él mismo retiró la maldición y Dios lo bendijo. Entonces tal vez tú naciste fuera de matrimonio, porque David dijo, en pecado me concibió mi Así madre, es, ¿no? amén, amén. La mayoría de nosotros, pues yo me identifico, como dice la hermana, yo me identifico que honestamente, hermano, nací bajo la maldición del bastardo. Así es. Así es. wow. Entonces, al venir al Señor, usted me dio la escritura de Salmo, del Salmo 7:11, que dice, lávame con hisopo. Y muchos de nosotros, hermana, pues el Señor nos lavó con hisopo de su sangre. Gloria a Dios. Nos hizo partícipes. Amén. Qué hermoso Sí. esa figura que puso usted. Qué hermoso Gloria a Dios, que éramos gentiles, no merecíamos nada, estábamos desalineados con Israel. Totalmente, ajá. Y viene el Señor, hermana, y nos pone ese ejemplo, hermana. Yo me identifico con ese hombre porque, pues, como le digo, yo nací fuera del matrimonio, no estoy avergonzando a mi familia, pero esa es una realidad, ¿no? Exacto, Ah, exacto. Pero Sí. mire, gracias a Dios como el Señor nos Sí, quitó eso. Sí, amén, Amén, hermana, gracias por Gloria a esta Gloria a Dios. enseñanza, hermana, porque En lo que estábamos preparando, bueno, estudiando, pidiéndole al Señor que Él fuera el que completara lo que Él empezó, porque fue con una idea así, y ahí el Señor añadió. Le estaba yo diciendo a Sonia, le digo, la palabra de Dios, la Biblia habla de David y mucho se ha hablado de David, mucho. que alcanzó la gracia en tiempo de ley, Amén. ¿verdad? Pero Amén. Jabes no la alcanzó, pero sí la vio. La vio. ¿Por qué? Porque estaba bajo maldición. Ya, ¿Y cómo se iba a quitar una maldición si no se hacían ciertos ritos? así es. Él no hizo ningún rito, solamente fue al Dios de Israel. Y Aleluya. después fue añadido como parte del pueblo de Dios. Amén. Y ahora no solo ya había alcanzado 5 cosas, o sea, que ya había visto la gracia, sino que ahora ya tenía derecho a ella. Y era algo un hombre lindo. próspero. Y era un hombre próspero, Próspero, exacto, en exacto. gran- Porque dijo, ajá, entonces es cierto, David vivió la gracia, pero hubo un hombre que la vio primero también. Amén, hermana. Amén, amén, amén. Amén. Qué hermoso, hermano. Sí, ya para concluir los minutos que nos quedan, el hermano Jorge mencionaba esto, ¿verdad? La maldición del bastardo. Tal vez tú te encuentras y piensas que estás bajo maldición porque probablemente pasaron cosas en tu vida, tú que nos escuchas, piensas que Dios no te ama, que nadie te quiere, que la maldición te sigue a donde quiera que vas, que todo te sale mal, que Aleluya. viene una enfermedad, viene otra. Yo creo que es el momento hoy para tu vida, hoy es el día de salvación para ti, Amén. para que se rompa esa maldición. En Cristo se rompen las maldiciones. Así es. En Cristo se rompen las maldiciones Amén, de la así muerte, es. del pecado, de las Amén. enfermedades. En Cristo se rompe la genética que se trasladó por ancestralmente, ¿verdad? Por nuestra familia, generacionalmente.
¿verdad? Vas a morir de esta enfermedad, porque la maldición, tu abuelo murió de cáncer, tu papá murió y tú vas a morir. En Cristo se rompe la maldición. Así Así es. es. En Cristo se rompe las maldiciones. Probablemente te sientes tú, mucha gente se siente, se oye fuerte, pero mucha gente se siente maldita, que no, nadie lo quiere. Déjame decirte, Jabes nació bajo esa maldición, pero mira lo que hizo, buscó al Dios de Israel. Y hoy Así es. está la respuesta a través de Jesucristo. Ahí Amén. donde tú estás, no necesitas venir a la iglesia. No necesitas venir a la iglesia. Ahí donde tú estás, si te arrepientes de todo corazón, Dios que ve el corazón, dice la Biblia que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Ahí en tu cama, ahí en tu recámara, ahí donde estés, dobla tus rodillas. Dios va a ver el arrepentimiento. Va a ver tu necesidad, va a ver tu corazón. Que probablemente lo que hoy estás escuchando no es una casualidad, es una diosidad, porque había un propósito. Esto ya estaba en los propósitos de Dios de que sea expuesto. Entonces, tú que te crees que tal vez nadie te ama porque hay maldición sobre tu vida, ven a Cristo y se rompe. Porque Bien. muchas veces la maldición del bastardo es que no se siente parte de la familia, no se siente parte de decir, yo soy el segundo, ¿verdad? A mí me tienen. Así estaba David. Así estaba. David, cuando el profeta Samuel, Así es. Dios le dijo, en la casa de Isaí está el que va a ser ungir como rey. Así es. Pero no estaba, David en la casa de Isaí. No estaba porque salieron sus hermanos y el profeta se equivocó. Iba a echar traía el aceite en el cuerno y lo iba a derramar. Dijo, Dios, no es él. No es no es. Salieron todos. Amén. Digo, pero falta alguien, tienes a uno, allá está el olvidado. Así se siente el que está con esa maldición. Así Se es. siente abandonado, olvidado, que no tiene derechos. Pero déjame decirte Amén. que Cristo, Él te ayuda. Así es. Tienes una identidad. En Cristo es. se rompe todo eso. Amén. David fue traído desde allá, dice que estaba detrás de las ovejas. Y cuando lo trajeron, dice la Biblia que el profeta Samuel derramó el cuerno con el aceite y dice que ese hombre fue transformado en otro hombre. Dios quiere transformarte hoy a través de Amén. su palabra. Dios quiere. Ahí donde estás, Dios te está hablando. Así Dios te está hablando donde quiera que Amén. estés. Que Dios te bendiga y es definitivamente un privilegio poder, ¿verdad?, participar en este Así es. tema que hoy se desarrolló Así es. y gracias a mis hermanos, a mi esposa, a mi hermana Sonia, mi hermano Jorge, es una bendición Amén. poder estar Amén. aquí, mi hermano. Sí. Y le damos Amén. gracias a Dios Un porque la tema verdad bien que, candente, hermano. Vamos, Va a hermano. ayudar a mucha gente. amén. Así Bendito que sea el Señor. terminan los hermanos despidiéndose. Si Amén, quieren bendiciones. saludar a alguien, quieren saludar a alguien que lo va a ver, porque esto está abierto a todos. Amén. Ya está llegando a Bolivia, está llegando a muchos lugares. Aleluya. Saludos a toda alma que tiene necesidad de Dios Amén. para que venga a Él. Así Amén. es, Así así es. Bendiciones a todos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiga.